Buenos días, vamos a hablar de España como concepto, como la idea nacional de España y por tanto tenemos que distinguir entre, como digo, España como nación, España como una idea, España como un sentimiento y vamos a diferenciar también España como territorio, como unidad geográfica. Si empezamos mirando en la historia, encontramos que al principio había, bueno, en la prehistoria y luego cuando ya comienza la historia, hay una serie de pueblos que son distintos y que se rigen en función, podríamos llamarlo pueblos bárbaros o pueblos tribales, que se rigen en función a la unión personal, la unión genética, la unión gentilicia que hay entre diferentes miembros, es decir, la familia, pero la familia en términos amplios. Y eso sería lo que aquí estaríamos hablando de Hispania, ¿de acuerdo? Hispania sería como se entienda la península ibérica en la época, sobre todo romana, griega y romana, en la época clásica, donde, como digo, había multitud de diferentes pueblos en toda la geografía. Por tanto, Hispania era un elemento geográfico, no era un elemento nacional, ni ellos se sentían españoles para nada, pero sí era la manera de, desde fuera, ver un territorio. Es decir, dentro de Hispania, por tanto, tendríamos también a Portugal, ¿de acuerdo? Lo que decía Estrabón de que Hispania era la piel de toro extendida, por tanto es un elemento geográfico, no tiene nada que ver con la cultura. Luego avanzamos un poco más y encontramos que, bueno, multitud de pueblos, como digo, los edetanos, los lusitanos, los cántabros, muchos que no se sentían españoles ni nada por el estilo, tenían relaciones, pero eran pueblos distintos. Luego continuamos cuando Roma va a conquistar, primero estará Cartago y Roma hacen el Tratado del Ebro, por aquí, una línea más o menos fija, en el cual Cartago se va a quedar con la parte sur y Roma se reserva el derecho sobre la parte norte del Ebro, ¿de acuerdo? Entonces tampoco encontramos una unidad política en este momento, porque, como digo, estaría dividida por lo que marcaría la frontera sería el río Ebro. Luego empezaría la segunda guerra que van a tener Roma y Cartago, en la cual Aníbal va a pasar los Alpes, tal, 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 tal. Y en ese momento es cuando Roma va a conquistar, se va a hacer cargo de la península ibérica, aunque tenemos que decir que por mucho que pase el tiempo, habrá una zona por aquí, zona norte de la península ibérica, que tampoco estará bajo dominio romano, por tanto tampoco será una unidad política. Y si queremos entender qué es una unidad política, es una unidad política dependiente de Roma, o sea, de un elemento más grande, por tanto tampoco tenemos aquí la nación española. Lo que sí es importante es que empieza una división provincial con el dominio romano, que sería la Hispania citerior y la Hispania ulterior, y luego, bueno, pues la división de provincias que más o menos a todos nos suena, ¿no? Que sería la Bética, la Tarraconensis, bueno, luego van a poner más, con Caracalla van a poner también la Galicia, pero bueno, vamos a quedarnos en Lusitania, Bética y Tarraconensis. Es decir, Hispania, no podríamos hablar todavía de España, porque no hay un pueblo definido como español, sino que es parte del Imperio Romano y está dividida en tres provincias bien diferenciadas, ¿de acuerdo? Que luego con Augusto va a haber provincias imperiales, provincias senatoriales, es decir, España no es una unidad. Si continuamos, cuando cae el dominio romano, desaparece lo que se llama Hispania, porque la Hispania, como digo, es la romana. Cuando cae el dominio romano es porque entran los pueblos por el norte, los pueblos bárbaros, y entonces se asientan aquí tanto los suevos como los vándalos como los alanos, haciendo cada uno un reino distinto, con sus propias leyes, con su propia población incluso bárbara, y serán con los visigodos, aquí sí, más o menos, con los visigodos, cuando encontremos una unión territorial de toda España, de toda la península ibérica, en todo caso. También, como digo, contando con Portugal. Los visigodos iban a hacer un estado centralizado, un estado unificado que se va a basar en una nobleza germánica de armas que se va a poner sobre todo en el centro de la península, al ser mucho menos que la población, porque la población tenemos que recordar que siguen siendo aquellos que eran romanos antiguamente, que eran hispanos romanos.
Y entonces esta fuerza militar desde el centro se va a poder ir yendo hacia los diferentes puntos de la península que lo necesiten. Por tanto, es verdad que encontramos una especie de estado unificado, pero muy lejos de la realidad, muy lejos de lo que podríamos decir un estado español. ¿Por qué? Pues porque no tenían tampoco una idea de España, tenían una idea de que ellos eran visigodos, además eran arrianos, luego va a ser Recaredo el que cambie y se convierta al cristianismo, etc. Entonces, una historia un poco convulsa. Y después vamos a tener la invasión de Al-Ándalus, cuando por el sur va a entrar una potentísima maquinaria militar que van a ser los musulmanes, tanto con los árabes como con los propios bereberes, que van a tomar la península ibérica e incluso un poco más allá, van a llegar hasta la batalla de Poitiers. Ya en Francia va a ser donde se les va a detener el avance, pero tampoco podemos entender esto como un estado propiamente español. Yo por lo menos no lo veo así, porque ellos se sienten, en todo caso, hay una unión religiosa, hay otro tipo de unión, pero en ningún caso deberíamos hablar de que Al-Ándalus fue el primer estado español, aun cuando luego por cuestiones políticas, en las que no vamos a entrar dentro del mundo musulmán, se va a independizar del poder que viene de Oriente, pero aún así no podemos tampoco entenderlo así, porque también quedan puntos en la península ibérica que nunca jamás estuvieron bajo el dominio efectivo de los musulmanes. Por tanto, aquí tampoco, estamos ya en la Edad Media y no hemos encontrado esa España de la que se suele hablar tanto. Sí la hemos encontrado, como digo, como elementos geográficos, pero no tenemos el sentimiento nacional todavía. Estamos en plena Edad Media, ¿de acuerdo? Todos sabemos la reconquista, los pequeños, ni siquiera reinos, los pequeños núcleos poblacionales que quedan en el norte de la península, que no están bajo el dominio del Al-Ándalus, van a ir poco a poco recuperando terreno, y aquí cada uno va a ser, como yo siempre digo, de su padre y de su madre. Aquí sí vamos a ir encontrando poco a poco, primero el reino de León, Asturias y León, tal, Castilla, Portugal, etcétera, hasta que llegue un momento en el que vamos a tener pues bien diferenciados en el mapa, el reino de Portugal, el reino de Castilla, el reino de Aragón, etcétera. Creo que tengo aquí un libro que seguramente pueda ayudar, sobre todo para que se vea bien de qué estamos hablando. Bien, ahí se ve la península ibérica, lo que sería la Hispania, como digo, y vemos los diferentes reinos, y todavía, bueno, pues queda la parte sur bajo dominio de los musulmanes, que entrarán en oleadas y será importante tanto los almorávides como los almohades. Por tanto, seguimos sin encontrar eso. Pero, ¿qué es muy importante que pasa durante la Edad Media, final de la Edad Media, principio de la Edad Moderna? En Europa surge algo que es muy importante, que es la idea, ya venía de antes, pero es la idea de cristianitas, es decir, la cristiandad. Lo que define no es el Estado-nación, que no existe, como estoy diciendo, lo que define es la religión. Y por tanto, todo lo que esté dentro de Europa o todo lo que esté dentro de la religión cristiana es Europa, y lo que esté fuera es el enemigo, es el distinto. Por tanto, estamos en un mundo bastante más complejo, aunque sí es verdad que durante el estado, o sea, durante la Edad Moderna se van a ir haciendo estados cada vez más potentes, como va a ser Castilla, sobre todo Castilla ya cuando tenga América y después de acabada la Reconquista, después de los Reyes Católicos. Pero la unión de los Reyes Católicos, y esto es muy importante que lo tengamos claro, la unión de los Reyes Católicos es una unión dinástica, es decir, es unión de dinastías, de familias reales, pero no es una unión del pueblo como tal, de la nación como tal. No hay una nación. Y cuando vemos los textos, seguramente en otro vídeo lo saque, vamos a ver que la intitulación es rey de Sevilla, Toledo, Galicia, tal. No es rey de España, sino que, aunque sí se entendía España, y Maquiavelo cuando hable de Fernando el Católico va a decir rey de España, y cuando otros desde fuera hablen de España, pero hablan de España como elemento geográfico. Esto es muy importante, no como elemento nacional, ya que no existe una nación, existen diferentes reinos con sus diferentes cortes, con sus diferentes instituciones, con sus diferentes leyes, unidos por una dinastía, es decir, por una persona y una serie de personas que son reales, que son una familia real. ¿Esto va a llegar hasta qué momento? Y es clave. Bueno, pues en la Guerra de Sucesión Española, que es cuando llegarán los Borbones a España,
Esto es un poco complejo, pero hay una serie de problemas sucesorios y al final España o la corona de Castilla y los diferentes reinos, la monarquía hispánica, vamos a entenderlo así, la monarquía hispánica tiene varios pretendientes al trono y las potencias europeas apoyarán a uno o a otro, porque era una monarquía muy potente y por tanto llevarla a tu terreno o al del enemigo era algo muy potente. Entonces se va a dar una guerra mediante la cual van a llegar los Borbones finalmente y va a ser Felipe V el que unifique de alguna manera con los decretos de Nueva Planta, traiga esa idea francesa de unificación de una sola ley, un solo rey y tal, pero tampoco podemos encontrar en este momento, y es duro de decir, pero tampoco podemos encontrar en este momento, porque Navarra, que había apoyado a los Borbones desde el principio, sigue teniendo sus fueros especiales. Por tanto, no se cumple aquello de una sola ley, una sola... ¿En qué momento? Y todo el vídeo ha sido un conglomerado tremendo de datos para llegar a este momento justo. ¿En qué momento de verdad triunfa? ¿En qué momento aparece la idea de nación? La idea de nación es una producción de la contemporaneidad, es decir, viene con la Revolución Francesa. No podemos encontrar antes la nación española, no podemos encontrar antes la idea de nación española en la historia porque no la hay. Algo que viene con la Revolución Francesa. Y es algo que por primera vez institucionalmente se va a dar en 1812 en las Cortes de Cádiz. La PEPA, la Constitución de la PEPA. Ahí es cuando se va a entender que la soberanía popular, es decir, que el poder reside en el pueblo y es el pueblo, la nación española, la que delega en su monarca o la que elige a su monarca, la que tiene una serie de leyes, pero lo tenemos que ver hasta 1812 no encontramos esta idea realmente. No se puede hablar de España en el periodo clásico, no se puede hablar de España en la Edad Media, no se puede hablar de España con el Estado moderno de la Edad Moderna, no se puede hablar de España con los reyes católicos, con Carlos I, no se puede hablar de España con Felipe II, nada, con los Borbones, nada, es hasta las Cortes de 1812 cuando aquella idea de que es la nación, es el pueblo, el que tiene la soberanía y por tanto ahí aparece la nación española como un sujeto político de primer orden. 1812 encontramos la idea de España, de la nación de España. Y ahora vamos a otro punto importante. ¿Qué es la nación española? Porque, como digo, el Estado era anterior, pero la nación, ¿qué es? Porque si entendemos la nación española como una lengua, una cultura, no sé qué, se puede entender la nación catalana, aragonesa, la nación vasca, la nación porque tiene una lengua distinta. Entonces, ¿en qué momento de verdad hay una nación española? Si la hay. O la idea de la nación española es la idea de la nación castellana. Y es la nación de Castilla la que asume el nombre de España. Es decir, creo que es un poco complejo. La nación de Castilla, lo que he enseñado antes en el mapa, ese reino de Castilla, que no era el único, porque, como vemos, está el reino de Castilla, está el reino de Portugal, hay una serie de reinos, el reino de Aragón, etcétera. Cada uno con sus lenguas, sus costumbres, sus usos, sus instituciones. Quizás la idea de España es la idea de Castilla, por tanto la nación española sea la nación castellana, sea la nación de Castilla que sea. Lo que quiero que quede claro es que dentro de las muchas naciones o nacionalidades, si lo entendemos por la lengua, si lo entendemos por la cultura, dentro de las muchas naciones que están dentro de este territorio, es Castilla, o va a ser Castilla, la que asuma la preponderancia y por tanto llega un momento en el que confluyan la nación castellana con la nación
española y por tanto se genere ese problema que tiene España como Estado y como país, que es tener una nación, un sentimiento nacional español asumido con el rol o con lo que se llama tradición histórica de Castilla, mientras que tiene una serie de nacionalidades, podemos decir, residuales o que se encuentran en los márgenes. Ya sería Galicia, ya sería en el País Vasco, ya sería en Cataluña, que tienen una lengua y tienen más o menos unos elementos culturales comunes. Por tanto, vídeo complejísimo, no sé, complejísimo de redactar y de hacer, pero es importante que reflexionemos y que pensemos en todo este tipo de cosas y por qué cuando uno sale con una bandera entendamos por qué a unos le ofende y a otros no, entendamos cuál es el problema de que se hable en lenguas distintas en diferentes territorios y sobre todo entendamos la tradición histórica, porque la historia es la memoria y aquella persona que sufre de Alzheimer y pierde la memoria se siente profundamente desorientado. Por tanto, el que no conoce su historia no puede andar ni para adelante, ni para atrás, ni para un lado, ni para otro, porque si no sabes de dónde vienes, tampoco sabes a dónde vas y por tanto también te sientes profundamente desorientado.